Gloria al Señor. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Amados hermanos, ahí vamos a tener la palabra del Señor el día de hoy. Alabado sea Dios. Como siempre ustedes ya saben que me cuesta un poquito aquí, ¿cierto? Las cosas, pero con la ayuda del Señor va a salir todo bien. Que Dios le bendiga. Lo más importante es que usted preste atención a la palabra del Señor. Porque Dios nos va a hablar de este día, amados hermanos. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así su palabra. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén, amén. El Señor nos bendiga. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios amado, porque a esta hora podemos estar, Señor, sentados ya a la mesa para poder alimentar nuestro espíritu, Señor. Le rogamos, Señor amado, que usted nos ayude para estar prestos, atentos a oír tu voz, a oír tu palabra, Señor, y lo que usted tenga para nosotros en esta noche, amado Dios. Le ruego, Señor, Dios de la gloria, que usted use los labios de su siervo para la gloria de su nombre, Señor, y que tu pueblo sea bendecido a través de tu palabra. Amén, amén. Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Bien, tenemos, como les decía, un hermoso mensaje de la palabra del Señor frente a nosotros esta noche, donde Dios nos habla, amados hermanos, acerca de esto tan importante como es el que Dios haya enviado, ¿cierto?, a Jeremías a la casa del alfarero. Y ahí, amados hermanos, oiría, ¿cierto?, la voz de Dios en aquel lugar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amados hermanos, y este acontecimiento, amados hermanos, ocurrió aproximadamente el año 605 a.C., durante el reinado de Joacim. Joacim era un joven de 25 años, amados hermanos, cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Gloria a Dios. Al cuarto año, amados hermanos, este hombre, este joven, amados hermanos, fue un joven rey muy malo, amados hermanos. Muchos reyes de Israel, amados hermanos, terminaron mal, y algunos comenzaron mal y terminaron mal, otros comenzaron bien y terminaron mal. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero este joven, amados hermanos, Joacim, este varón comenzó mal y terminó mal. Al cuarto año, amados hermanos, de su reinado, subió Nabucodonosor, rey, cierto, de Babilonia, amados hermanos, y desde ese entonces Judá, amados hermanos, quedó bajo la sombra, bajo el dominio y bajo, amados hermanos, el poder babilónico. Entonces, amados hermanos, y la apostasía, entonces, amados hermanos, se generalizó en el pueblo de Dios. Usted sabe, bueno, aquí, amados hermanos, yo quiero hacer una pregunta. Usted quizás a lo mejor entenderá qué hubo antes de, qué pasó antes de que el pueblo de Israel fuera llevado al cautiverio. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Antes que el pueblo de Israel fuera llevado en cautiverio, amados hermanos, pasó que hubo un rey que no hizo la voluntad de Dios, un rey que, amados hermanos, un rey que desobedeció a la voz de Dios, un rey, amados hermanos, que no quiso someterse a la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amados hermanos, y él reinó a su manera, como él quiso hacerlo, ¿cierto? Rechazó la palabra del Señor, amados hermanos.
Entonces, antes de que el pueblo cayera, amados hermanos, en esta idolatría, antes que cayera, perdón, en el cautiverio, ¿cierto?, en el exilio, amados hermanos, antes de ello, amados hermanos, hubo un rey que no gobernó como Dios quería a su pueblo, como debió hacerlo. Que el Señor nos bendiga. Amados hermanos, y quizás así también en estos tiempos, en el pueblo de Dios, ¿cierto?, considerando las muchas iglesias, hablando como iglesias, nombrándolas como congregaciones, denominaciones, amados hermanos, que no tienen un buen rey por delante, no conducen al pueblo como Dios quiere que lo haga, sino que lo conducen a su manera, conforme a su propio corazón, y se comienzan a deslizar y terminan, amados hermanos, muy mal y lejos de Dios. Amén. Terminan en idolatría, terminan en apostasía, terminan, amados hermanos, sirviendo a sus propios vientres, buscando ganancias, amados hermanos, deshonestas, ¿cierto? Y buscando todo el beneficio que ellos pueden sacar del pueblo de Dios. Así, amados hermanos, terminan las iglesias finalmente lejos del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero sabe, para entender, amados hermanos, la urgencia que nosotros tenemos de oír la voz de Dios, amados hermanos, es necesario, ¿cierto?, que pongamos atención a este mensaje, amados hermanos, porque debemos mirar nosotros, hermanos amados, a Israel. Porque Israel, amados hermanos, fue un pueblo que no se sometió a Dios, siempre se apartaba del Señor, siempre se alejaba de Dios. Hermanos amados, cuando lo dirigió, ¿cierto?, Moisés al sacarlo de la esclavitud, amados hermanos, siempre el pueblo se rebelaba, ¿cierto? Todos sabemos eso, siempre se rebelaba el pueblo. Cuando hubo reyes delante de Israel, se rebelaban los reyes y se rebelaba el pueblo. Que Dios nos bendiga. Y al final todos terminaban mal, amados hermanos. Y hoy en día, hermanos queridos, tenemos a una iglesia en este tiempo que está sirviendo a Dios y muchas veces a su manera, conforme al corazón de cada uno, ¿cierto? Porque los israelitas no solamente se rebelaban, ¿cómo podría decirlo? No se rebelaban, amados hermanos, siempre el pueblo completo como uno solo, sino que también cada uno tenía su propio corazón. Así es. Entonces, amados hermanos, y todos decidían al final de cuentas, amados hermanos, vivir su vida como querían. Así también pasa en estos tiempos. La iglesia en estos tiempos está viviendo la vida como quieren también, ¿cierto? Cada uno tenemos nuestro propio corazón, mayormente en este tiempo, amados hermanos. Amén. El rey Joacim, amados hermanos, era un hombre impío, amados hermanos. Un hombre impío que incluso llegó a quemar los rollos de las profecías de Jeremías. Jehová Dios le dio palabras, ¿cierto?, a Jeremías para el pueblo, para el rey, pero, amados hermanos, ellos no escuchaban a los profetas en aquel tiempo. Cerraban sus oídos a los profetas verdaderos y escuchaban a los falsos. En estos tiempos la iglesia está actuando de la misma manera. Me llama Jeremías, hermana, por favor, si me puede ayudar. Jeremías capítulo 36, versículo 21 al 23. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, 21 al 23. Dice así, mis hermanos: y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno del mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Miren que era malo, ¿no? Hasta lo que eran las profecías de Jeremías, porque de eso el rollo habla. Jeremías, amados hermanos, había recibido profecía y había hablado, amados hermanos, con Baruch, amados hermanos, para que escribiera lo que él, cierto, le estaba diciendo, lo que salía de su boca, y que no eran palabras de él, sino palabras de Dios. Hermanos queridos, pero aquí ocurrió algo que, amados hermanos, cuando llegó al conocimiento del rey, cierto, estas palabras,
El rey las quiso oír, estaba con amigos que también eran importantes, y él quiso oír estas palabras, pero al poco tiempo de estar escuchando, decidió hacerlas pedazos y quemarlas. Así, amados hermanos, era el corazón de este rey. Bendito sea el Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros hoy día en estos tiempos podemos darnos cuenta, amados hermanos, que es fundamental para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, ¿cierto?, tener una vida espiritual, amados hermanos, y en nuestra vida espiritual mantener el respeto por la palabra del Señor, que es una de las cosas que se está perdiendo dentro de la iglesia. Así es. Se perdió en el pueblo antiguo, amados hermanos, en todas las épocas se ha perdido, amados hermanos, el temor a Dios, el temor a su palabra, el prestar atención a lo que Dios habla, amados hermanos, y en estos tiempos no hay la excepción. En estos tiempos la iglesia de Dios, hablando de la iglesia en general, es una iglesia, amados hermanos, que está desechando la voz de Dios, que no está aceptando la reprensión, la corrección, la disciplina. Una iglesia, amados hermanos, que prefiere hacer oídos sordos a la voz de Dios. Y es tanto así, amados hermanos, la falta de temor en nosotros, me incluyo, amados hermanos, como iglesia, pero, amados hermanos, tanto el temor, la falta de temor en la iglesia, que en muchos lugares, amados hermanos, a la hora del mensaje, se forma un pasadizo de hermanos para allá y para acá, amados hermanos, y no se le presta atención a la palabra. A la hora del mensaje, amados hermanos, muchos deciden ir al baño, muchos deciden salir a tomar aire, a muchos le dan los ahogos justo a la hora del mensaje. Y Dios nos bendiga, amados hermanos, pero, y esto es terrible, amados hermanos, porque quizás en aquel tiempo, ¿cierto?, aquel rey, amados hermanos, hizo pedazos, ¿cierto?, cortó con el cortapluma el rollo de la palabra, donde estaban las palabras de Dios, amados hermanos, y quizás lo quemó. Y en estos tiempos, a lo mejor muchos, amados hermanos, dicen, no sé, por muchos que cuando se les rompe un poquito la hoja de la Biblia, oye, es como si me rompió un pedazo de mi corazón. El Señor nos bendiga. Pero sin embargo, amados hermanos, no hay obediencia a la palabra. El hecho de andar con la Biblia bajo el brazo, para ellos es más que suficiente. Y se les rompe una hoja y para ellos como si rasgaron su corazón. Pero no escuchan la palabra, no la guardan y tampoco la ponen por obra. Entonces, amados hermanos, esto es algo que está pasando dentro de la iglesia del Señor. Amados hermanos, el pueblo confiaba, amados hermanos, en aquel tiempo, cuando estaba allí en el exilio, ¿cierto?, amados hermanos, en cautiverio, el pueblo confiaba más en los ritos que se hacían externos, en los rituales que se hacían. Confiaba más en ellos que en la palabra de Dios. Jeremías había profetizado mucho antes que estas cosas iban a suceder. Jeremías había profetizado mucho antes que iban a estar 70 años cautivos. Pero, amados hermanos, ellos decidieron desobedecer, porque esa es una determinación que ellos tomaron. Decidieron desobedecer a la voz de Dios. Entonces, amados hermanos, el pueblo confiaba entonces en ritos. ¿Por qué razón? Porque estaban cautivos en un lugar donde había paganismo, donde había idolatría, donde había, amados hermanos, toda clase de pecados sabidos y por haber. Entonces, el pueblo de Dios, amados hermanos, al estar en ese cautiverio y haberse alejado de Dios, ya no oír la voz de Dios, entonces, amados hermanos, comenzaron a ¿qué? Comenzaron a contaminarse, comenzaron a hacer lo mismo que hacían los demás. Lo mismo pasa, amados hermanos, en la iglesia con los hijos del Señor. Muchas veces, amados hermanos, nosotros prestamos oídos a gente del mundo, prestamos oídos a quienes no tienen a Dios en su corazón. Escuchamos el consejo de aquel que anda peor que yo, escucho el consejo de aquel que está peor en su vida que yo, que en vez de guiarme o dirigirme por el buen camino, me aparta, me separa, me aleja de Dios, porque ellos están lejos de Dios. Ellos no quieren nada con Dios y con su palabra. Entonces, amados hermanos, eso está pasando dentro de la iglesia. Muchos cristianos deciden escuchar a hombres que no tienen a Dios, ni tienen palabra de Dios en sus corazones, ni un consejo de Dios para su vida, que venga de parte del Señor. Amados hermanos, y rechazar el verdadero mensaje de Dios. Rechazar el verdadero mensaje. Rechazar la verdadera palabra del Señor, mis amados hermanos. Entonces el pueblo
estaba sufriendo esta terrible crisis espiritual cuando estaba en aquel lugar. Hoy en día muchos amados hermanos en la iglesia están dentro de la iglesia, pero no están, amados hermanos, en una relación, en una comunión con Dios. Muchos hoy en día están dentro de la iglesia, amados hermanos, y no hay vida, Dios no habita en ellos. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, entonces esa crisis, amados hermanos, es algo que está afectando grandemente a la iglesia en este tiempo. Tenemos que considerar que nosotros estamos en medio de una sociedad o de un mundo, amados hermanos, que no le sirve a Dios. La iglesia es un pueblo pequeño ante tanta gente, ¿cierto? Del mundo entero, amados hermanos. Pero usted y yo debemos entender que somos el pueblo de Dios, que Dios nos miró con ojos de misericordia, que Dios puso su mirada en usted y en mí, y Dios lo que quiere es que nosotros entonces ahora guardemos su palabra y la obedezcamos. Pero entonces, amados hermanos, sus corazones estaban lejos de Dios, creían que por tener el templo estaban seguros por lo. Que Dios les bendiga. Ellos pensaban que por tener el templo, ¿cierto? Por haber levantado el templo y tener el templo donde la gloria de Dios se manifestaba, ellos pensaban que con eso era suficiente. Vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 3 y 4, por favor, hermano. Entonces, amados hermanos, y eso está pasando hoy también dentro de la iglesia del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y no os haré morar en este lugar. ¿Se da cuenta lo que está diciendo la palabra del Señor? Mejorad vuestros caminos. Amados hermanos, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, es terrible, ¿cierto?, cuando no está esto en nuestros corazones. A veces nosotros, amados hermanos, hablamos y decimos: sí, lo voy a hacer, voy a cambiar, voy a llevar una vida distinta, voy a hacer una vida distinta delante de Dios, voy a buscar esa relación con Dios. Pero ¿cuánto tiempo nos dura? ¿Cuánto es el tiempo que estamos juntos y en comunión con el Señor? ¿Cuánto es el tiempo que buscamos al Señor? Entonces el versículo 4, mi hermana, por favor. El versículo 4 dice: no fiéis en palabras de mentira. No fiéis, o sea, no te confiéis en palabras de mentira. ¿Por qué? Porque diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Se confiaban, ellos se sentían seguros, se sentían confiados porque tenían el templo de Jehová, donde moraba la presencia de Jehová. Pero donde sentía la presencia de Jehová, la presencia de Jehová ya no estaba con ellos. Porque ellos, amados hermanos, lo desecharon, lo rechazaron, no querían oír. Entonces ya Dios no descendía con la misma intensidad, por decirlo de alguna manera, que al principio. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, amados hermanos, y ellos se confiaban en eso. Hoy muchos hermanos en la iglesia en general, ¿cierto? Hablando de la iglesia en general, amados hermanos, hoy muchos hermanos, y cuando hablo de iglesia en general, nos incluimos nosotros como iglesia, porque no sea cosa que decimos la iglesia en general y miramos para allá, no, la iglesia que está para allá, pero nosotros no somos parte de la iglesia. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, y hoy en día en la iglesia pasa algo muy similar a aquellos tiempos. El hermano o la hermana se conforma con venir al culto, con estar dentro de un culto de adoración a Dios. El hecho de que venga, amados hermanos, hay lugares, ¿cierto?, donde hacen culto toda la semana prácticamente, hermanos. Y para ellos es sagrado estar en el culto. Pero su vida, ¿cómo están delante de Dios? Hay iglesias, amados hermanos, donde se hacen 2, 3 cultos a la semana, 4 cultos de la semana, amados hermanos, y para la iglesia o para los integrantes de esa iglesia, el estar bien con Dios significa estar en el culto, estar en el templo, ir a la casa de oración. El hecho de ir a la casa de oración, el hecho de estar ahí, para ellos ya es estar seguro, es tener la salvación asegurada, es ya ser parte de los salvados. Para ellos, el estar dentro del culto, amados hermanos, ya no hay nada más que hacer. Total, ya fui al culto, así que tengo la semana lista.
Nosotros hacemos dos cultos en la semana, así que viniendo a 2 cultos ya estamos listos, ¿para qué más? Que Dios nos bendiga. Pero no ese es el corazón de Dios, amados hermanos. Ellos se sentían seguros por eso. Y nosotros como iglesia del Señor, una iglesia obrera, como siempre decimos, amados hermanos, una iglesia que trabaja, una iglesia que está siempre ahí, no debemos conformarnos con 2 trabajos que estamos haciendo. Ya no estoy, con lo que estoy haciendo es más que suficiente. No, hermano amado. Y no es por su salvación, no es porque usted asegure la salvación con el trabajo que está haciendo. Es lo que Dios nos manda hacer, nada más. Pero eso no tiene nada que ver con su salvación. La salvación es por la fe, ¿cierto? En Cristo Jesús. La salvación, amados hermanos, es si permanecemos hasta el final. Amados hermanos, el que persevera hasta el fin será salvo. Pero creyendo, sirviendo, santificándose, apartándose, amados hermanos, del mundo, no rechazando la voz de Dios, no rechazando la palabra, no rechazando la enseñanza, la doctrina. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos ese problema, porque muchas veces, amados hermanos, nos conformamos con estar en el culto, pero cuando nos vamos a la casa no llevamos nada. Nos vamos como llegamos. Vinimos vacíos, vinimos a buscar de Dios tal vez, y a muchos no vienen a buscar de Dios. Muchos vienen porque tiene que cumplir, porque tiene que estar, porque es líder de, porque es, amados hermanos, encargado de. Muchos vienen porque están creciendo en un puesto, por eso, amados hermanos. Pero viene realmente por oír la voz de Dios, viene realmente por escuchar la palabra que le va a corregir, que le va a exhortar y va a enderezar su camino. Meditemos en eso, mis amados hermanos, porque, amados hermanos, ¿sabe? Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero porque Judá se había vuelto como el barro que se ha secado fuera de la rueda, amados hermanos. Por eso Jehová mandó a Jeremías a la casa del alfarero, porque Judá ya había endurecido su corazón. Judá ya, amados hermanos, ya no quería oír la voz de Dios. Ya no entraba la palabra de Dios al corazón de Judá, de su pueblo. Amados hermanos, por eso Jehová mandó a Jeremías a la casa del alfarero. Amados hermanos, y entonces, amados hermanos, porque ese barro, amados hermanos, cuando cae, yo viví en el campo, mis amados hermanos, y en el campo había un grupo de gente que trabajaba con la greda. Es un barro, amados hermanos, que cuando está seco es durísimo. Entonces, amados hermanos, y yo testifico de ello porque ayudé a hacer ese trabajo, a buscar ese barro, esa greda, donde los artesanos hacían sus cosas, su artesanía. Amados hermanos, entonces, y cuando uno empezaba a picotear, hermano, la picota le entraba, con picota, con chuzo, dándole a ese barro para poder sacar pedazos, y salían como rocas los pedazos, amados hermanos, durísimos. Que Dios nos bendiga. Entonces así estaba el corazón de Judá. Pero sabe, amados hermanos, el corazón de Judá se puso rígido, amados hermanos, se puso quebradizo, porque cuando se golpea ese barro, al final termina partiéndose en cualquier parte. Que Dios nos bendiga. Entonces ya era un barro, amados hermanos, ya era un barro imposible de poder trabajarlo. No lo podía trabajar porque se había endurecido, hermano. ¿Y a cuánto nos pasa eso también dentro de la iglesia? ¿Cuántos que hemos endurecido nuestro corazón y Dios nos quiere moldear a su manera y nosotros endurecimos el corazón y estamos duros como piedra, estamos duros como este barro que no se puede trabajar? Como el barro que cae de la mesa, amados hermanos, del que está haciendo la greda y empieza a caer y se endurece. Y se endurece de tal manera que para poder volver a usarlo lo tienen que machacar, lo tienen que golpear. En ese entonces, amados hermanos, se usaba un tremendo vaso pesado, amados hermanos, con un mango largo, y con ese le daban, amados hermanos, hasta romperlo. Y le pegaban, y le pegaban, y le pegaban hasta que se hiciera polvo eso. La palabra de Dios dice que es martillo, ¿cierto? Y golpea contra la roca. Y muchas veces nosotros dentro de la casa del Señor tenemos el corazón como piedra, endurecido. Y el martillo tiene que darnos, pero tiene que golpearnos. Y eso es porque Dios nos ama. Y a veces nos vamos criticando.
Hermano, que estuvo fuerte el mensaje, que estuvieron duros los palos hoy. Que Dios nos bendiga. Pero es porque Dios nos ama, amados hermanos, y no quiere que usted se pierda, al igual que Judá. Judá estaba en el cautiverio, amados hermanos, que Judá había endurecido su corazón, pero Dios no quería que se perdiera su pueblo. Dios quería salvar a su pueblo. Pero ¿de qué manera, amados hermanos, puede tratar Dios con el barro que somos usted y yo? Usted y yo somos barro, ¿y de qué manera tiene que tratar Dios con nosotros? Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, mis hermanos amados, vamos a ir alcanzando a el mensaje. Entonces, amados hermanos, vamos a ver cuatro elementos importantes y proféticos, cuatro importantes elementos proféticos, amados hermanos, que fue a ver Jeremías cuando Dios lo envió, cuatro elementos proféticos que Dios le iba a mostrar a Jeremías allí, en la rueda, mientras trabajaba el alfarero. Que el Señor los bendiga. Amén. Entonces, amados hermanos, lo primero que Dios le iba a mostrar a Jeremías era la soberanía y el derecho propio sobre el barro. La soberanía de Dios. Dios es el único, es soberano, ¿cierto? Él es único y Él es dueño de toda la creación. Sí, Señor. Por lo tanto, el barro era propiedad de Dios. Propiedad, en este caso, el alfarero, ¿cierto? Sí, Señor. El alfarero había sacado su propio barro y el barro era propiedad del alfarero. Amén. Dios lo que le estaba mostrando a Jeremías, el pueblo era el barro y el alfarero era Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, y como le decía, amados hermanos, Dios se presentó aquí como el dueño absoluto, amados hermanos, del barro. Y eso lo vemos, amados hermanos, en Isaías 45:9, por favor, mi hermana. Donde la Biblia dice: hay del que pleitea con su hacedor. Hay del que pleitea con su hacedor. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Amados hermanos, el tiesto con los tiestos de la tierra. O sea, barro con barro, somos de la tierra. Pero ¿qué dice la palabra? Dirá el barro, amados hermanos, al que lo forma, ¿qué haces? Que el Señor nos bendiga. Isaías 45:9. Isaías 45:9. Bendito sea el Señor. ¿Ve? Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿El barro tendrá derecho a reclamarle a Dios? No. Usted y yo somos barro en las manos del Señor. ¿Tendremos derecho a reclamarle cuando estamos en la prueba, en la lucha, en la dificultad? Amados hermanos, muchas veces por causa de nuestro propio corazón pasamos momentos malos, momentos difíciles, situaciones complicadas en nuestra vida, incluso hasta de salud. ¿Y sabe por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Pero nosotros nunca reconocemos que hemos endurecido nuestro corazón. Para nosotros es más fácil decir: estoy probando, hermano, ayúdame a orar, estoy probando. Me está probando otra vez, estoy saliendo de una y me está probando otra vez, Señor, hermano. Que el Señor nos bendiga. Pero nunca reconocemos y nunca decimos: el Señor está trabajando conmigo. Dios está moldeándome. Que el Señor nos bendiga. Dios sabe que en mí falta, amados hermanos, terminar la obra que Él comenzó. Por lo tanto, amados hermanos, mientras estemos en este cuerpo y en esta vida, el Señor nos va a seguir moldeando, nos va a seguir golpeando, nos va a seguir, amados hermanos, moldeando a su manera. Va a seguir trabajando con sus manos en el barro. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis amados hermanos, hay del que pleitea con su hacedor, hay del que pleitea, amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros pleiteamos contra Dios? Porque caminamos como queremos, porque le servimos como queremos. Que el Señor les bendiga. Muchas veces, amados hermanos, nosotros caminamos así, a nuestra manera. Y aunque se nos llame la atención, aunque se nos corrija una y otra vez, seguimos caminando a nuestra manera, seguimos viviendo nuestro cristianismo, entre comillas, a nuestra manera. Y no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos el consejo, no escuchamos la enseñanza. Que Dios nos bendiga. Amén. Amados hermanos, ¿qué sería de nosotros si Dios se presentara, amados hermanos, y nos disciplinara a nosotros como disciplinaba al pueblo de Israel? Así es.
Porque a Israel lo entregaba a sus enemigos. Ahí están los enemigos, y Dios entregaba a su pueblo a sus enemigos y lo dejaba ahí. Hasta cuando los israelitas doblegaban su corazón a Dios. Ahí recién Dios volvía a rescatar a su pueblo y a sacarlo, amados hermanos, a libertarlo. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Se imagina que fuera así como Dios tratara con nosotros en este tiempo? Así es, Señor. Pero como estamos bajo la gracia, así que, ¿para qué nos vamos a esforzar, por cierto? Como estamos bajo la gracia, ¿para qué vamos a buscar tener una relación, una comunión más íntima con Dios? Con una mayor santidad, apartándonos más y más del mundo y de las cosas del mundo, prestando menos oídos, amados hermanos, al extraño y oír la voz del que realmente nos ama. Que Dios nos bendiga, nos ayude el Señor. Entonces, mis amados hermanos, decíamos también, ¿cierto?, que en un mundo, amados hermanos, donde los imperios de Egipto y Babilonia creían decidir el destino de las naciones, Dios le decía a Jeremías: yo soy el que tiene las manos sobre la rueda. Eso es lo que le está diciendo Dios a Jeremías: yo soy el que tengo las manos sobre la rueda. O sea, soy yo el que controlo esto. El barro no se manda solo, el barro no se moldea solo. Yo soy el que lo moldeo, yo soy el que lo trabaja. Que el Señor nos bendiga. Decíamos, amados hermanos, que en el versículo 3 del capítulo 18 le dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Él estaba trabajando sobre la rueda, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que Dios le estaba mostrando, amados hermanos, a Jeremías, que es Dios quien trabajaba el barro. Así como el alfarero, así Jeremías, yo estoy moldeando a Israel. Amén. O a Judá, perdón. Así estoy moldeando yo a Judá. Cuando, amados hermanos, el pastor, amados hermanos, ve a un hermano de la iglesia, nos va corriendo a tirar por hermano y a decirle que reprendo en el nombre del Señor, ¿cierto? No, porque tiene que tener esa precaución, porque no sabemos si Dios está trabajando con alguno de nosotros. Si Él no puede ir y llegar y meter mano. Jeremías no fue a decirle al alfarero: no lo haga, deja de hacerlo. Jeremías fue a mirar porque Dios le estaba enseñando a él lo que Dios estaba haciendo con Judá. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces, amados hermanos, Dios está tratando con nosotros, pero a su manera. Y cuando Él trata con nosotros a su manera, entonces nosotros, amados hermanos, no lo recibimos. No estamos dispuestos a humillarnos. No estamos dispuestos a reconocer delante de Dios que le hemos fallado. No estamos dispuestos a reconocer que nuestro camino va torcido. No estamos dispuestos, amados hermanos, muchas veces a que Dios nos quebrante. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amados hermanos, los egipcios, ¿cierto?, y los babilónicos eran, amados hermanos, los imperios más grandes que tenían prácticamente el control de todo, amados hermanos. Pero sin embargo, lo que Dios le decía a Jeremías era: yo soy el que tiene las manos sobre la rueda. Nada se mueve sin que el alfarero lo permita. ¿Usted ha visto un alfarero trabajando en la rueda? ¿Cierto? Es hermoso como ellos trabajan, pero son ellos los que le dan el movimiento. Son ellos los que moldean, son ellos los que trabajan. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amados hermanos, y nada se mueve sin que el alfarero entonces, ¿cierto?, lo permita. Vamos a Daniel, mi hermana, por favor. 4:35. Daniel 4:35. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. Amados hermanos, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. ¿Sí o no, mis hermanos? Señor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, Así es. y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. Él gobierna, amados hermanos, ¿cierto? No solo todo el mundo, Él gobierna todo el universo, toda la creación está en la mano de Dios. Y así como dice aquí que Él, ¿cierto?, amados hermanos, donde todos los habitantes de la tierra son considerados como nada,
amados hermanos, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Amén. Nada se mueve sin que Dios lo sepa. Sí, Señor. Nadie hace nada sin que Dios lo permita. Amén. Que Dios nos bendiga. Pero tengamos cuidado en eso, ¿eh? Porque lo permisivo de Dios no es la voluntad perfecta de Dios. Amén. Muchas veces nosotros hacemos cosas, amados hermanos, y porque las pudimos hacer o porque nos salieron bien, pensamos que Dios estuvo con nosotros en lo que estábamos haciendo. Pero muchas veces Dios no estaba con nosotros, Dios lo permitió, porque yo nunca doblegué mi corazón a Dios, porque yo nunca me quise humillar a Dios, porque yo nunca quise reconocer que lo que estaba haciendo no estaba en la voluntad de Dios, y lo hice igual. Y muchas veces quizás usted está en la misma, pensando, amados hermanos, de que lo está haciendo bien a su manera, y no está pensando qué es lo que Dios quiere que haga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, amados hermanos, no permitimos que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Y llevamos la vida cristiana de nuestra manera. Que para nosotros le parece agradable a Dios. Pero si le preguntamos a Dios, ¿qué dirá Él? ¿Estará agradado con lo que estoy haciendo? ¿Estará agradado cómo le estoy sirviendo? ¿Estará agradado el Señor cómo le estoy trabajando? Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Se estará agradando el Señor de nosotros, amados hermanos? ¿Nos irá a decir después lo poco fuiste fiel? ¿O nos irá a decir, ¿quién eres tú? No te conozco, no sé quién soy? Que Dios nos bendiga. Pero a nosotros nos parece que porque venimos al culto ya está listo. Nosotros pensamos que porque fuimos a hacer un trabajo espiritual, ¿cierto?, de la iglesia, pensamos que por ese trabajo ya está todo bien. Creemos, amados hermanos, en nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga. Entonces aquí, amados hermanos, en estas palabras, amados hermanos, que estamos viendo recién, teníamos aquí, amados hermanos, a Daniel. Daniel, mis amados hermanos, que estaba, esto tiene que ver con el mensaje a Nabucodonosor. Nabucodonosor, amados hermanos, fue un rey, amados, poderoso. Que Dios nos bendiga. Un rey poderoso, el cual, amados hermanos, tuvo un gran poder, un gran reinado. Y Dios, amados hermanos, le permitió a él hacer muchas cosas. Tenía gobierno de todo. De hecho, Dios le mostró que él, un sueño donde, cierto, veía un árbol grande. Usted conoce la historia, por cierto. Un árbol gigante, amados hermanos. Donde se anidaban las aves del cielo, donde venían los animales a refugiarse, donde venían a comer del fruto, amados hermanos. Era una tremenda bendición. Pero sabe, a ese hombre le entró el orgullo, a ese hombre le entró la vanidad, la arrogancia. Ese hombre, amados hermanos, comenzó a tener tanto que comenzó a endurecer su corazón. A quien le proveía de todo lo que tenía. Al punto, amados hermanos, que Dios le muestra este sueño, amados hermanos, y Daniel se lo interpreta. Bendito sea el Señor. Daniel se lo interpreta, amados hermanos, y cuando Daniel le interpreta el sueño, le dice, amados hermanos, que su reino, amados hermanos, va a ser quitado por un tiempo. No le va a ser quitado completamente, sino que le fue quitado por un tiempo. Bendito sea el Señor. Y ese tiempo fue cuando la arrogancia de Nabucodonosor, el orgullo, la altivez de Nabucodonosor, amados hermanos, es cuando nosotros vemos en la palabra del Señor cuando es humillado de tal manera que es confundido en su mente, amados hermanos. Porque muchos dicen que se volvió un animal. Él no se volvió un animal. Él siguió siendo un hombre. Con la diferencia, amados hermanos, que su mente fue confundida y él se creía un animal. Dios lo hizo así. ¿Acaso usted ha visto a Dios con una varita mágica? Hoy día vas a ser perro, mañana vas a ser un conejo. ¿No es cierto? Entonces el rey no fue que Dios lo transformó en un animal, sino que en su conciencia, en su mente, él, amados hermanos, fue turbado de tal manera que él se creía un animal. Y vivía entre las bestias, comía con los animales, hierbas, ¿cierto? Le salieron garras con el tiempo, mi hermano, fueron 7 tiempos. 7 años que él estuvo viviendo así. Imagínense 7 años con la uña, ¿cómo la va a tener? Que el Señor nos bendiga. El pelo dice que parecían plumas, pues, parecían plumas, no eran plumas tampoco.
Entonces se da cuenta, pero a este hombre, amados hermanos, ¿por qué Dios, hermano querido, lo tuvo que humillar de esa manera? Porque, amados hermanos, cuando él ya tuvo todo, desde su azotea, él decía, cierto, esta es la gran Babilonia, la que yo he construido con mis propias fuerzas. Muchas veces los cristianos miramos y vemos de la misma forma, amados hermanos, el servicio al Señor. Yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Muchos estamos sirviendo así al Señor, hermano. Si yo no lo hago, nadie lo hace. Yo lo hago como quiero, total. Yo sé lo que estoy haciendo. El Señor nos bendiga. Yo le sirvo a Dios como quiero. Un día voy, otro día no voy. Un día le sirvo, otro día no. Un día con todo el corazón, otro día medias. Que Dios nos bendiga. Y quizás muchas veces, y aquí no le podemos echar la culpa al cansancio, porque podemos estar cansados, podemos estar agotados, pero podemos hacer las cosas bien para el Señor. El cansancio, el agotamiento, para los que trabajan, ¿cierto? Para los que quizás los estudian muchas veces en el tiempo del colegio, amados hermanos, el cansancio de todo el año, tampoco puede dar en tu corazón, amados hermanos, esa actitud. Total, me da lo mismo, dejo, hermano, lo que estaba haciendo, total, el pastor buscará a otra persona. Hay harta en la iglesia que lo pueden hacer. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amados hermanos, ¿cómo le estamos sirviendo al Señor? Bendito sea Dios. Entonces él decía, cierto, esta es la gran Babilonia, la que yo he construido con mis propias fuerzas. Entonces, amados hermanos, dice la Biblia que aún estaba la palabra en su boca. Amados hermanos, aún estaba la palabra en su boca cuando fue humillado. Nosotros a veces, amados hermanos, nos confiamos tanto en la misericordia de Dios, nos confiamos tanto en la gracia del Señor, amado, que nos da lo mismo. Nos da lo mismo, amados hermanos. Estamos bajo la gracia, así que podemos servir al Señor como queramos. Que Dios nos bendiga. Pero un día, amados hermanos, nos vamos a encontrar con una gran sorpresa. Va a ser una gran sorpresa, amados hermanos, cuando estemos delante del Señor. Porque quizás usted que puede hacer mucho, no lo hace porque no quiere, porque no le da la gana, porque si lo hace a media, lo hace mal, lo hace a su manera. En fin, hermanos, son tantas las formas de cómo nosotros no le agradamos muchas veces al Señor. Pero creemos que porque estamos aquí alabando al Señor y que lindos son los cultos y nos gozamos del Señor, pero que todo Dios nos va a decir bienaventurado, o bien digo, bienaventurado, siervo, fiel. Que Dios nos bendiga. Entonces, amados hermanos, la rueda, amados hermanos, en hebreo, Omnajim, literalmente significa dos piedras. Y esto representa, amados hermanos, las circunstancias. Dios usa el giro de la historia, las crisis económicas, las tensiones políticas, o las pruebas, amados hermanos, las enfermedades, cualquier otro tipo de situación, para moldearnos. Para moldearnos. Que el Señor nos bendiga. Entonces nosotros, amados hermanos, muchas veces no entendemos esto, o no lo queremos entender. Y más bien, aquí estamos con cosas, como decía mi papá, nos hacemos los lesos. Nos hacemos los lesos, ¿no más cierto? Entonces, total, Dios tiene misericordia. Total, Dios es misericordioso. Total, estamos bajo la gracia todavía. Que el Señor nos bendiga. Pero usted y yo, al igual que el pueblo de Israel, no vamos a pasar desapercibidos delante de Dios. No vamos a pasar desapercibidos, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, la crisis y todas estas cosas que podemos vivir a diario nosotros como pueblo, como hijos de Dios, incluso los roces entre los mismos hermanos, es para que nos moldeemos unos a otros, hermanos. Pero algunos, cierto, se quedan con esa raíz de amargura dentro. Algunos se quedan con el odio metido ahí, con el rencor. Pero no, amados hermanos, muchas veces las cosas que nos toca vivir en la iglesia y pasar dentro de la iglesia, es Dios que nos está moldeando entre nosotros mismos. Recuerdo al pastor cuando a veces dice, cierto, piedra con piedra ahí, se moldean, por hermano. Que el Señor nos bendiga. Entonces, pero nosotros, amados hermanos, como hijos del Señor, sabemos y debemos entender, tener en cuenta, porque nosotros a veces nos vamos con la bala pasada, como se dice, y nos quedamos con eso, hermano. Nos quedamos con eso. Y no es que nos quedemos nomás nosotros, sino que después empezamos
a transmitir para allá, para acá, repartimos para todos lados. Que el Señor nos bendiga. Pero la Biblia nos dice, amados hermanos, que para nosotros, ¿cierto?, los hijos del Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos capítulo 8, verso 28, amados hermanos. Sí, pues para nosotros, se supone que para nosotros todas las cosas nos ayudan a bien, pues, hermano. Debería ser así, ¿o no? Debería ser así. Pero a veces no es así, hermano, no es así. Y lo que nosotros deberíamos tomar como una experiencia en el Señor, una experiencia más que Dios nos hace vivir y pasar para nosotros mejorar nuestro servicio, nuestro camino en el Señor, lo tomamos a mal, hermano. Y endurecimos el corazón. El barro se vuelve piedra. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios? Machacarlo, hermano. Machacarnos. Entonces muchas veces Dios, cuando pasan todas estas cosas, muchas veces Dios está trabajando con nosotros. Endurecimos el corazón y Dios nos empezó a dar, porque no quiere que nos perdamos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, amados hermanos, lo tercero, amados hermanos, es el defecto, amados hermanos, y la resistencia del barro. El defecto y la resistencia del barro. Amados hermanos, dice que el alfarero tenía una vasija, ¿cierto? El alfarero tenía una vasija en su mano. Y cuando la estaba trabajando, amados hermanos, la vasija se le rompió en la mano. Que Dios nos bendiga. Se deformó en su mano. Cuando han visto trabajando el alfarero, esto pasa. Al alfarero de repente está haciendo una forma y el mínimo error, y hasta ahí llegó la figura que estaba haciendo. Que el Señor nos bendiga. ¿Y qué es lo que hace? Vuelve a apoyar en el barro, lo vuelve a moldearse para hacer una masa, lo coloca de nuevo y le vuelve a dar forma. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces, mis amados hermanos, amados hermanos, este barro, amados hermanos, se echó a perder en su mano, y el texto original sugiere que el defecto no estaba, amados hermanos, en el alfarero, sino en la composición del barro. Ahí está el problema. No en el alfarero es perfecto. Si Dios es perfecto, los imperfectos somos nosotros. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque el barro del que yo le hablaba, amados hermanos, que sacábamos en el campo para que trabajaran, amados hermanos, los, ¿cómo se dice? Los artesanos y artesanas, amados hermanos, tenía piedrecilla. Entonces, además de machacarlo hasta que quedara molido, las piedrecillas no se molían, pues las piedras no se molían. Entonces, todo eso se sacaba en un arnero, amados hermanos. Se arneaba y todo el polvito fino que pasaba, ese se usaba para hacer la masa. Entonces, el barro tampoco es perfecto. Entonces, tenía que ser machacado, molido, zarandeado para sacar la perfección. Y si a ese barro le saltaba una piedrecilla, esa piedrecilla iba a hacer que la pieza que estuviera formando, amados hermanos, el alfarero se echara a perder la masa de nuevo. Entonces, amados hermanos, el problema no está en el que nos formó, el problema está en nosotros. Nosotros que dejamos muchas veces que entren piedrecillas en nuestra vida. Y cuando Dios nos comienza a formar, no nos puede dar la forma que queremos, porque nosotros tenemos un montón de cosas que nos están, amados hermanos, impidiendo que Dios trabaje en nuestra vida. Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos bien, pero estamos llenos de piedrecillas, y cuando el alfarero quiere trabajar, no nos va a dar nunca la forma que Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque nosotros seguimos permitiendo que otras cosas lleguen a nuestra vida y nos contaminen como el barro perfecto que Dios quiere que seamos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, amados hermanos, la dureza de servicio, amados hermanos, eran expertos en la ley. Ellos, amados hermanos, eran expertos en la ley. Los israelitas conocían la ley, ¿cierto? Sabían la ley, pero eran ciegos ante la justicia y la misericordia del Señor. Eran ciegos, amados hermanos, ante la justicia y la misericordia del Señor. Entonces, amados hermanos, los israelitas también fueron un pueblo que conoció la Torá, que conoció la palabra, los reglamentos, los estatutos, todo lo que Dios le dio, ¿cierto, amados hermanos? Para que fuera su pueblo, para que viviera como Él quería.
Nosotros en estos tiempos también estamos igual, tenemos la palabra del Señor, amados hermanos, y muchas veces está el conocimiento, pero esa piedra sigue en nosotros que no nos permite que Dios nos moldee a su manera. Que Dios nos bendiga. Muchas veces nosotros estamos igual que el pueblo de Israel, igual que el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos un pueblo escogido, apartado para Dios. Pero ¿sabe lo que pasa en nosotros muchas veces, amados hermanos? Que tenemos tantas cosas en nuestra vida que Dios no nos puede dar la forma que quiere. No es porque no tenga el poder, tiene el poder para hacerlo, pero ¿sabe cuándo lo va a hacer? Cuando nosotros nos dejemos moldear. Y si hemos endurecido nuestro corazón, vamos a tener que entender que en algún momento de nuestra vida Dios nos va a golpear. Que el Señor nos bendiga. Porque el barro que está húmedo, Dios lo puede trabajar, ¿cierto? El alfarero puede trabajar el barro que está húmedo, que permanece húmedo. O sea, cuando usted y yo permanecemos en la gracia, cuando usted y yo permanecemos en la presencia de Dios, cuando usted y yo permanecemos en la palabra del Señor, cuando usted y yo permanecemos o permitimos que el Espíritu Santo de Dios more, siempre esté en nosotros, siempre vamos a estar dispuestos a dejarnos moldear. Pero cuando dejamos salir a Dios de nuestro corazón, cuando rechazamos la palabra, cuando rechazamos al Espíritu Santo, y muchas veces decimos, no, si yo no rechazo, yo amo al Espíritu Santo, pero lo rechazo cuando no quiero recibir, por hermano. Cuando no quiero que Él me guíe por donde Él me quiere guiar. Un camino recto, no, yo quiero irme para allá, quiero irme para acá. El Espíritu Santo dice en la Biblia que el Señor lo dejó para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y nosotros muchas veces el Espíritu Santo nos quiere guiar, decimos ser hombres guiados por el Espíritu Santo, pero caminamos a nuestra manera. Amén. Vivimos a nuestra manera, servimos a nuestra manera y decimos pedir al Espíritu Santo. Entonces es raro porque el Espíritu Santo nos acerca a su palabra, nos acerca a la verdad de las Escrituras, nos acerca a Cristo. El Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer a Dios, a someternos a su voluntad, a recibir su consejo, su enseñanza, aunque no nos guste. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amados hermanos, la dureza de servir y la dureza muchas veces de nuestros corazones, entonces, amados hermanos, nosotros no permitimos ser. Que Dios nos bendiga. Entonces, amados hermanos, Jeremías capítulo 5, hermana, verso 3. Jeremías capítulo 5, versículo 3, mis amados hermanos, y la Biblia dice: amén. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Mire, hermano. ¿No es eso lo que muchas veces pasa en la iglesia? Así es. ¿Qué es lo que me falta a mí, hermano? ¿Qué es lo que me falta a mí para que Dios se agrade de mí? Para hacer un barro en sus manos que me pueda moldear el Señor. Dice, amados hermanos, aquí, amados hermanos, cierto, la palabra está diciendo: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Así estamos nosotros muchas veces, hermano. Dios muchas veces nos ha apretado, pero no nos duele. Seguimos en la misma condición, nos da lo mismo, hermano. Muchas veces, amados hermanos, llegan tantas cosas a nuestra vida, hermanos queridos, nos toca vivir tantas cosas y no entendemos que es Dios, amados hermanos, que está tratando con nosotros. Que Dios está tratando con nuestras vidas para que de alguna manera nosotros nos demos por apercibido de que Dios nos quiere moldear, que Dios nos quiere enderezar el camino que llevamos porque va torcido a mi manera. Que Dios nos bendiga. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Imagínense, los consumiste. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? Es terrible. Pero aún así no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Dentro de la iglesia, amados hermanos, también está esto. Muchos aún no están convertidos. Años dentro de la iglesia, pero no hay un convertimiento a Dios, no hay un arrepentimiento genuino y real.
años viviendo dentro de la iglesia, pero de culto en culto, no sé, pues, de servicio, en servicio al Señor, en diferentes trabajos, pero ¿ha habido un cambio? ¿O seguimos igual? Que Dios nos bendiga. Amados hermanos, ¿ha habido un cambio o seguimos igual? Entonces, hermanos queridos, Dios aquí da también una advertencia a nuestra vida. El peligro más grande no es, amados hermanos, estar roto como la vasija. El peligro más grande no es estar roto como la vasija, amados hermanos, sino estar seco. Estar seco. Porque el barro de la vasija que se rompió estaba húmedo, tratable, todavía el alfarero podía trabajar con él. Y darle otra forma incluso. Más agradable incluso que la que antes tenía. Amén. Pero vamos hermanos, el peligro está cuando se endurece el corazón, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando la persona está seca, no tiene nada de Dios, no tiene palabra, no recibe su palabra, rechaza la palabra, no quiere nada con Dios y finge estar agradando a Dios, amados hermanos, entonces este hombre ni siquiera puede tratarlo muchas veces Dios. Porque Dios quiere hacer algo con nosotros, pero nosotros rechazamos, no queremos. Que el Señor nos bendiga. Entonces, amados hermanos, con el barro húmedo puede trabajar el alfarero, pero el barro que ya se secó, sabe que si Dios le ama tanto, hermano, hermana querida, Dios le ama tanto, tenga esto presente, va a llegar el día, va a llegar el momento en que Dios lo va a golpear, la va a golpear. Al igual que el barro seco que se cae de la mesa del alfarero. Ese barro no lo va a perder el alfarero, lo va a recoger, lo va a machacar, hasta volverlo polvo también, para darle la forma que Él le quiere dar. Que el Señor nos bendiga. Amén. No es un mensaje que haya sacado mucho gozo, ni mucha alegría, ni mucho aleluya, ni gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, ni mucha sonrisa, hermano. Bendito sea el Señor. Pero Dios quiere que entendamos que el amor de Dios es tan grande. Y amados hermanos, así como trató con Israel, también trata con nosotros. Si somos su pueblo, hermanos, somos su iglesia. Es porque Cristo dio su vida en la cruz. Por nosotros el Señor se entregó a la cruz, por nosotros Él, amados hermanos, se entregó al sacrificio. Por usted y por mí. Entonces, amados hermanos, ¿usted cree que ese sacrificio, amados hermanos, de Cristo en la cruz, va a ser así nomás? O sea, Dios va a decir, no importa, da lo mismo. No, porque, amados hermanos, a quienes Dios va a salvar, dice la Biblia, que nosotros predicamos siempre el Evangelio, pero Dios añade a los que han de ser salvos. Y los que han de ser salvos, si usted es uno de los que va a ser salvo, Dios va a tratar con usted. Dios va a tratar con su vida. Dios no lo va a dejar ir, hermano. Y aunque usted esté endurecido como roca, Dios lo va a machacar y le va a reventar su corazón como sea. Y va a llegar el momento que usted va a decir, ahora sí, Señor. Así por la buena, sí. Que Dios nos bendiga, ¿cierto? Así por la buena, cuando ya nos vamos mal, mis hermanos amados. Entonces, amados hermanos, también, amados hermanos, podemos ver hoy en el tiempo de la gracia lo que es el volver, el que Dios nos vuelva a hacer, que Dios nos vuelva a formar. Y esta es la parte más gloriosa del mensaje, amados hermanos, de que el alfarero no desperdicia nada, no desperdicia el barro que Él tiene escogido no lo desperdicia. Al que Dios llamó, no lo va a dejar perderse. Al que Dios escogió, al que Dios ya lo tiene señalado como su escogido, como su salvado, Dios no lo va a dejar perderse, pero lo va a machacar hasta darle la forma que Él quiere. Así que, hermanos, vamos a poner el cuero duro, porque que Dios nos bendiga. Amén. Siempre, amados hermanos, siempre recuerdo cuando el pastor dice, cuando estemos en la última, ¿cierto? Ya que no podemos respirar y no nos sale ni el aire, amados hermanos. Entonces ahí vamos a decir, ahora sí, Señor. Cuando ya no podamos, hermano. Pasa, hermano, amado. Pasa así, hermanos hermanos. Entonces, Dios no busca, amados hermanos, como decía, no busca, amados hermanos, cualquier barro. Él ya tiene su barro predilecto. Él ya lo eligió, ya lo escogió. Y si usted es barro, como le decía, Dios no lo va a dejar perderse. Es más, Dios lo va a redimir, amados hermanos. Si usted hasta hoy está sirviendo así como que quiere y no quiere servir a Dios, si no, todavía no ha tomado la mancera, no se ha decidido,
amados hermanos, tomar la mancera del arado y empezar a surcar la tierra. Cuando uno trabaja con el arado de la tierra, amados hermanos, tiene que permanecer con la mano firme en el arado y la vista hacia adelante, al frente. No puede mirar atrás ni al lado porque pierde el surco, se sale el arado del surco que lleva. ¿Y sabe lo que pasa ahí, amados hermanos? Tiene que volver a retomar y para enderezar esos surcos cuesta. Porque el buey que va dentro del surco siempre va a seguir el mismo. Y si el surco quedó chueco, va a seguir siempre chueco. Entonces, y la Biblia dice que el que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás, no es digno, ¿cierto? No es digno, amados hermanos. Entonces nos ayude el Señor, amados hermanos, para que aún en todas las situaciones que se nos pongan por delante permanezcamos mirando al frente y no sacar la mano del arado. Pase lo que pase a su alrededor, deje de mirar lo que pasa a su lado, deje de mirar lo que pasa al otro lado, lo que pasa atrás suyo, lo que ya pasó, déjelo atrás. Comience a mirar hacia adelante, comience a servir al Señor, mire qué tiene Dios para usted ahora. Si en el tiempo pasado ya no fuimos capaces, amados hermanos, de hacer lo que Dios quería, digámosle, Señor, ahora sí, aquí estoy ante tu presencia, soy el barro, moldeame a tu manera, porque quiero ser útil en tus manos. Quiero ser una vasija formada en tus manos, a tu manera, Señor. Entonces, amados hermanos, usted y yo tenemos que buscar eso. Porque, amados hermanos, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. ¿Cierto? Las cosas viejas pasaron. Y aquí son hechas nuevas. Entonces, amados hermanos, y eso es lo que usted y yo debemos buscar. Lo que Dios quiere hacer ahora con nosotros. El tiempo pasado ya pasó, y quizás fueron 20, 30 años que dejamos atrás, no importa. 20, 30 años que ya pasaron. Y 20, 30 años que a lo mejor quisimos, pero siempre a nuestra manera. No a la manera de Dios. Ahora, dobleguemos nuestro corazón. Hagámosle, aunque Dios lo sabe todo, pero hagámosle saber a nuestra manera al Señor que ya somos un barro blando, que estamos dispuestos a que Él trabaje con nosotros. Que estamos dispuestos a hacer la vasija que Dios quiere que seamos, no la que nosotros queremos ser. Porque cuando nosotros queremos ser la vasija a nuestro modo y a nuestra manera, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a buscar siempre que las cosas se hagan a mi manera. A mi manera. Y cuando las cosas no se hacen a mi manera, no me gusta. Que Dios nos bendiga. Y no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que digamos sí, amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Entonces, amados hermanos, estemos dispuestos a trabajar al Señor, a servir a Dios. Estamos comenzando el año nuestro, hermano. Estamos comenzando el año. Hay mucho trabajo por hacer, pero seamos vasijas dispuestas a ser llenados de nuevo. La vasija muchas veces, amados hermanos, cuando queda mala, el alfarero la tira, la rompe, él la rompe cuando queda mala, él la rompe. ¿Por qué? Porque quiere volverla a formar, pero que quede bien. Y muchas veces nosotros fuimos formados y mal formados. Nos tocó un mal alfarero que trabajó con nosotros y no lo hizo bien, hermano. Y como no lo hizo bien, tenemos que volver a formarnos, dejar que el alfarero nos moldee. Dios ha puesto un alfarero en este lugar. Que el Señor nos bendiga. Estamos muy convencidos. Dios ha puesto un alfarero en este lugar. Dios levantó un alfarero, vamos hermanos, para moldear nuestra vida. Se me dio, Señor. No es usted, el pastor. Que Dios nos bendiga. Entonces Dios lo puso para qué, amados hermanos, para moldear nuestra vida. ¿A través de qué? A través de su palabra. Si no hay otra forma, no es con la sonrisa, no es con la palmada de la espalda, no es con seamos amigos y chócale. No, mi hermano querido, es con la palabra del Señor. Amén. Entonces tenemos que nosotros estar dispuestos, amados hermanos, a dejar que lo malo que yo fui, ahora Dios lo transforme y seamos algo bueno en la palabra del Señor. Útil para su gloria, no para nuestra gloria, no para que yo soy el mejor, no para que yo lo hago mejor, no, para la gloria de Dios, para que Dios, amados hermanos, sea glorificado. Y para que quieran nos vean nosotros, vean en nosotros una luz que alumbra, una vasija llena de su gracia, llena de su unción, llena de su espíritu. Que Dios nos bendiga. Esta es la palabra del Señor por el día de hoy, amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Y Dios nos ayude, amados hermanos, para estar dispuestos este año a trabajar, a servir al Señor. Recién están volviendo algunos de las vacaciones con nueva fuerza, con ganas de trabajar de nuevo. Que el Señor les bendiga. Así que sigamos así, esforcémonos, mis hermanos, mis hermanas, sigamos firmes. Humillémonos delante del Señor y Él nos ensalzará.
Que Dios le bendiga, póngase de pie. Y damos gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por su palabra, Dios amado. Gracias a Dios. Porque su misericordia usted nos ha permitido, Señor, poder oír. Una vez más, Señor eterno, escuchar tu voz. Ayúdanos para ser un pueblo dispuesto, Señor amado, a hacer tu voluntad, dispuesto a disponernos en tus manos para que tú nos uses, Señor amado, y a tu manera, dispuesto, Señor amado, a que sea tú el que se glorifique en nosotros, Señor, y no busquemos nuestra propia gloria para que los demás nos vean, nos digan, Señor amado, nos vean como quizás un ejemplo a seguir tal vez, o como, Señor amado, o quizás, Señor amado, nos digan, no, que bien lo haces, sino que podamos, amado Dios, pensar y ver y mirar.